Les decía que esto empezó un poco de una manera romántica, porque Despiertos surge en un momento de contestación social, que yo creo que es algo que va ligado al periodismo histórico, ¿no? Yo creo que es el momento histórico más importante que hemos vivido en este siglo, y fue el 15M, ¿no? Aquel 15M que sacó a la calle a mucha gente indignada, a mí me gusta decir más cabreada, porque realmente lo que estaba la gente era cabreada, de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos, y salieron a protestar. Y salieron no solo a protestar, sino a hacer una cosa que yo creo que es muy positiva y probablemente, aunque después aquello ha sido utilizado por unos y por otros, yo con lo que más me quedo de aquel movimiento es con que abrió algo que era quizás impensable hasta aquel momento, o que quizás se hacía desde la intimidad, ¿no? Todavía como si estuviéramos en otras épocas, que es el debate público. Y se empezó a debatir, y la gente debatió y aportaba ideas, y bueno, algunas más viables, otras menos, pero la gente se sintió protagonista. Y en aquel debate de ideas, en aquel fragor en el que todo el mundo tenía algo que decir, porque la realidad es que todo el mundo tiene algo que decir, y normalmente, por desgracia, en los medios de comunicación solo se escucha a una parte de la sociedad cuando, insisto, hay mucha gente que tiene cosas que decir, pues se encontraron Lupi y Esaú, ¿no? A Lupi ya lo han visto hoy, a Esaú seguramente lo conozcan, es el otro gran periodista del programa, en el sentido de que realmente para mí es el periodista del programa, ¿no? Porque es el que lleva sobre todo el curro de investigación. Yo tengo trabajo, tengo menos tiempo, yo le ayudo, pero sinceramente Esaú, no seríamos nada sin Esaú, ¿no? Y evidentemente no seríamos nada sin el resto del equipo y sin Lupi, que es quien aquel día tuvo aquella idea que comentaron juntos, en esas cosas maravillosas que surgen cuando la gente debate y dice en alto lo que piensa, y dijeron, vamos a crear un producto, vamos a crear algo en lo que podamos hacer periodismo libre e independiente, algo audiovisual, porque Lupi tenía experiencia en la materia, y vinieron a hablar conmigo, ¿no? O sea, yo me sentí súper orgulloso, era como, bueno, con toda la gente que hay aquí viene a dar conmigo. Y me lo propusieron, claro, yo desde el primer momento dije que sí. Lo que pasa es que la vida no es tan fácil. Y ustedes lo saben bien, y las cosas al final no cuadran, pasa el tiempo, lo intentas, pero no sale, ¿no? Pero al final salió, y llegó varios años después incluso de aquel día, y de que me lo comentaran a mí, llegaron y dijeron, mira, ya podemos hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo va a ser esto? Y, sí, venga, vamos para adelante con el proyecto, vamos a grabar un programa, y es ese programa cero que nunca se ha emitido, y que yo espero que algún día emitamos un poco de modo, aunque sea anecdótico, para que ustedes vean cómo empezamos, ¿no? Y empezamos los tres, cargando con el material, pidiendo favores, amigos, nuestras parejas, bueno, íbamos allí, todos ahí cargando, y grabamos un programa. Y el programa no es que no nos gustara, pero nos dimos cuenta de que no estaba en la sintonía de lo que queríamos hacer, le faltaba. Nosotros dijimos una cosa, mira, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, que tenga calidad, o sea, no vamos a hacer algo, una chambergada, vamos a hacer una cosita que esté bien y ya veremos si gusta o si no gusta, ¿no? Y entonces fue cuando decidimos que nosotros tres solos no podíamos, que teníamos que abrir el Despiertos a más profesionales, y es cuando han ido llegando poco a poco todos esos grandes compañeros a los que han visto aquí. Y son los que han hecho posible que pudiéramos hacer el verdadero primer gran programa, que fue el de Hoyos de Ambición. Elegir qué programas hacemos es una de las partes de Despiertos que a mí me encantaría que ustedes vieran, porque es complicadísimo. Yo creo que es una de las más complicadas, porque hay tantas cosas de las que hablar. Por cierto, le recojo el guante a Michael con el tema de Tindaya, que obviamente es uno de los que hemos planteado en alguna ocasión en los debates. Lo que pasa es que tiene un problema económico que de momento nos dificulta. Pero decidimos hacer el de Hoyos de Ambición porque había algo que nos gustaba, que era la imagen, es decir, era un buen programa porque tenía un impacto visual importante. Al fin y al cabo, esos agujeros que ustedes han visto estaban allí, llevaban allí años, pero mucha gente no los había visto, en verdad, no había visto la realidad de ese delito ecológico, que además ha dado pie a una sentencia histórica. Y decidimos hacer un programa sobre aquello para contar lo que pasó y por qué se llegó a ese punto, ¿no? Y lo que nos sorprendió, de lo que nos encontramos, y quizás es la parte más importante de ese programa, porque hay algo, yo lo venía antes hablando con Chema, y hay algo que para mí es fundamental en el periodismo, y esto es algo que muchos profesionales no se atreven a decir, o no les gusta que se diga, o incluso lo rebaten. A mí me encanta rebatir sobre este tema, y es que el periodismo tiene que ser intencional. El periodismo tiene que buscar cambiar las cosas, tiene que buscar, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un fin que va más allá incluso de informar.
Y entonces allí nos dimos cuenta que había algo que había pasado por alto en los medios de comunicación, que había pasado por alto incluso en la causa judicial, en la que se llegó a condenar, se ha condenado a los 4 empresarios responsables, y era la responsabilidad política. Aquello no se podía haber hecho sin los políticos que miraron para otro lado. Y creíamos que había que contarlo. Había una necesidad, había un vacío. ¿Por qué no? Para eso está el periodismo, para cubrir esos vacíos. Y entonces enfocamos el programa por ahí, ya no tanto por el delito ecológico, porque las imágenes hablaban por sí solas, sino por enseñar a los que no hicieron nada para evitarlo. Fueron los mismos a los que llamamos y no quisieron participar en el programa. Algunos incluso que siguen activos y que incluso está en la oposición, y bueno, ustedes saben a quién me refiero, y hablan de la nueva política, ¿no? Bueno, la nueva política yo creo que pasa por dar la cara y por ser transparentes, ¿no? Y eso es algo en lo que fallaron muchísimo aquellas personas. Y después llegó el segundo, ¿no? Y ya dijimos, vamos a hacerlo todavía más difícil y vamos a hablar de sanidad. Uf, sanidad. O sea, claro, nosotros nos sentamos y la idea que teníamos del programa, lo que salió, que no tiene nada que ver. Es que claro, es que la sanidad daría para hacer una temporada entera de Despiertos. Pero cuando empezamos a investigar el tema de la sanidad y a meternos en las hemerotecas, nos dimos cuenta que había otro vacío. Y dijimos, pues a esto es lo que tenemos que cubrir, porque si hay algo de lo que no se ha informado es porque realmente es importante. Y era todos esos conciertos con la sanidad privada. Porque no había datos, no había datos. Nos encontramos un dato de 2010, otro dato, si no me equivoco, de 2004, y no había más datos. No sabíamos cómo se estaba gestionando nuestro dinero público que se destina de la sanidad pública a la sanidad privada. Y entonces decidimos tirar de ese hilo. Y fuimos muy insistentes hasta que conseguimos los datos. La consejería no nos lo quería dar. Pero al final se dieron cuenta de que era mejor darnos los datos, y nos los dieron. Y pudimos ver cómo efectivamente durante muchísimos años se han cerrado unos conciertos ilegales, porque incumple la ley, que vienen en algunos casos desde época dictatorial. Hay algunos que son del año 1968. Y desde el año 1968 hasta hoy no se han renovado. No ha llegado un político que diga, oye, pero ¿qué pasa aquí con la sanidad privada esta que le estamos dando un montón de dinero todos los años? Alrededor de 200 millones de euros. Y con unos contratos que se firmaron en el año 70, en el año 68, y que en las cláusulas dice claramente que solo eran prorrogables por un año. Imagínense todo lo que ha pasado desde entonces. Y entonces quisimos contarlo, y lo contamos. Y sí que hubo políticos que se sentaron, no en la silla de la Guerre, pero bueno, sí se sentaron en el programa, aunque les costaba reconocer la palabra ilegal en los conciertos, a pesar de que, insisto, imagínense ustedes, conciertos que vienen de época preconstitucional. Y había que contarlo. Y después dijimos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y cuál es el siguiente paso, ¿no? La gente ya, claro, nos empezaba a proponer temas, pero había uno que a mí y a Saúl, y a mí, en su momento nos enamoró. Y fue un reportaje que hizo en el periódico El Mundo Raúl Sánchez, que es el compañero de Plátanos con el que yo comparto paseo por las plataneras, en el que él hacía algo que no se había hecho tampoco aquí hasta ahora, que era contar cómo funcionaba el sistema del plátano paso a paso, ¿no? Todas esas cifras desmenuzadas, se habían hecho cosas, pero no se había hecho algo tan extenso, ¿no? Y nos encantó, aquello nos encantó. Después nos encontramos con que hay periodistas especializados, como Román Delgado, que también participa en el programa, que había sacado mucha información sobre eso, pero no encontramos nada más. No había nada más. Y dijimos, esto hay que contarlo, hay que contar cómo funciona el sistema del plátano, y hay que contar una de las consecuencias del sistema del plátano, que es la pica, que es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención porque tampoco es que hubiera datos o no estaban todos los datos y sobre todo no había transparencia de qué pasaba con esos plátanos y quisimos grabarlo, quisimos buscar la pica. Parecía misión imposible, señores. Empezamos en junio, julio a intentar encontrar la pica y hasta septiembre no conseguimos y tuvimos que irnos a La Palma imágenes de la pica, lo cual demuestra cómo se lleva a cabo esta práctica dentro del sector de los plataneros. Claro, estos 3 programas se han hecho con nuestra inversión, con una inversión humana, nuestro esfuerzo humano, nuestro tiempo. Mírame Televisión, por supuesto, ha sido muy importante en este primer paso, pero Mírame Televisión no puede sostener un programa así. Nos ha cubierto los gastos y muchísimo es para una televisión pequeña, pero Despiertos no puede seguir, no puede continuar si no hay un mayor apoyo financiero.
Y hay una cosa que es innegable, yo creo que lo decía la última vez en el último programa. Aquí las posibilidades para mantener un programa como este, que no es barato, ya se los adelanto, no es barato, ustedes lo ven y se dan cuenta de que un programa así no es barato. La única manera de que pueda sobrevivir es a través, o bien de la televisión pública, que es la única que tiene capacidad económica para pagar un programa así. De hecho, por programas que se hacen en plató, que son muchísimos más baratos, paga el doble y el triple de lo que nosotros consideramos que cuesta un programa de despiertos. Pero claro, eso son palabras mayores. Si la televisión canaria emitiera un programa como Despiertos, probablemente la televisión canaria no tendría la fama ganada a pulso que tiene. Y sería lo que realmente tienen que ser las televisiones públicas. Pero claro, para encontrar ejemplos de televisiones públicas realmente libres, tenemos que irnos fuera de España, ¿no? Tenemos que irnos fuera de aquí porque la práctica habitual es que se hayan convertido pues en una herramienta de los políticos. Y eso es lo que es también la televisión canaria, y hay que decirlo claro. No verán un programa así. Ya hemos hecho 3. Nadie de la televisión canaria nos ha llamado, ni siquiera para preguntarnos si estaríamos dispuestos a trabajar en una televisión pública. Evidentemente, claro que estaríamos dispuestos a trabajar en una televisión pública, pero en una televisión pública que sea una televisión pública de verdad, en la que se respete la independencia y se permita hacer periodismo libre. Y eso hoy en día no pasa en Canarias. Y la otra opción es que nos lo pague la gente, que sea la sociedad la que ayude a financiar proyectos como este. Y en eso estamos. A mí me parece la solución además más bonita. Yo creo que es el futuro del periodismo, solo puede caminar por ahí. Me parece complicado que realmente se pueda hacer periodismo libre fuera de la posibilidad de que sea la gente quien financie proyectos periodísticos. Y además tiene una parte muy interesante, y es que el periodismo, como yo lo concibo, tiene que ser, como lo consigue Despiertos y como yo creo que lo consigue una parte importante de la sociedad, tiene que ser algo que esté hecho por y para la gente y que se retroalimente. Porque al fin y al cabo, lo que muchas veces te dicen cuando empiezas a trabajar en esto del periodismo es que tú te debes a tu empresa. Claro, decirle a un periodista que se debe a una empresa, no, mira, es que los intereses de la empresa son muy lícitos, son los que tiene la empresa, pero no son los intereses de la gente. Los intereses de la gente son otros. Como yo que escribo para la gente, que hablo para la gente, tengo que ceñirme o deberme a lo que dice la empresa. No, me tendré que deber a la gente, ¿no? Y yo creo que ese es el camino del periodismo, pero claro, hay que implicar también a la gente y la gente se tiene que implicar en estos proyectos. Y es muy importante. Pero es muy importante porque solo así, solo con periodismo así, se pueden contar historias como la que hemos contado. Y vuelvo a repetir lo que decía Chema y lo que escuchaba antes, sobre que los periodistas somos las historias que contamos. Y es que a nosotros nos puede cabrear mucho que haya un delito ecológico como el que ha ocurrido en Güímar, pero la realidad es que en Güímar, detrás del delito ecológico y de todo lo que hemos visto, hay historias de personas que lo han pasado fatal. La historia de Jesús, que veíamos como su finca se quedó colgada, literalmente, en el aire, mientras los areneros, por esa avaricia o esa ambición que desarrollaron para ganar dinero lo más rápido posible, seguían por debajo de su finca sacando áridos sin ningún tipo de control. Jesús aguantó, pero hubo muchísimos agricultores del valle de Güímar, uno de los valles más ricos agrícolamente de la isla de Tenerife, que tuvieron que ceder, que se dieron a las presiones, porque en muchos casos les metían las palas, como nos contaba Jesús, dentro casi de sus fincas, y no les quedaba otra que vender, y tuvieron que vender. Muchísima gente. Hubo gente que incluso escuchamos en el juicio que tuvo que trasladar su finca a otro sitio, porque eso estaba pasando en Güímar. Pero es que si vamos a privados de salud nos encontramos con que les voy a contar a ustedes de la sanidad. Escuchamos a Rosa, escuchamos a Mónica, podríamos escuchar a tanta gente que está cansada de sufrir las consecuencias de un sistema que está hecho para beneficiar al empresario privado. Y hay que decirlo así, porque hoy en día la sanidad privada no es complementaria, que es lo que debería de ser, complementaria de la sanidad pública. La sanidad pública no puede llegar a cubrir toda la demanda y para eso está la sanidad privada, para llegar donde no llega la sanidad pública. Pero no es así, es supletoria. Y eso provoca casos como el de Rosa o el de Mónica, que para ser atendidas, o en este caso sus madres, tenían que ser desplazadas, pasar hasta por 3 hospitales, hacerles 3 pruebas distintas. Total, ¿para qué? Para que la sanidad privada facture. Y esto es así. Y hay que decirlo así. Pero yo no se los digo yo, esto no hace falta que se los diga yo. Esto, insisto, lo sufre muchísimo, sobre todo la gente del norte y del sur de Tenerife. Y claro, detrás del plátano también hay historias.
nos lo contaba Amable, cada semana 2 pequeños agricultores plataneros dejan su explotación, dejan de producir plátanos, porque el sistema no es rentable, porque el sistema no funciona, porque la mitad de todo el dinero del plátano se lo lleva el 4,8% de los plataneros, mientras la mayoría lo pasa muy mal para poder salir adelante. Y esas historias había que contarlas, era muy importante contarlas. Miren, yo a veces tengo la sensación de que no estamos despiertos. Yo por lo menos, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que muchas veces no estoy despierto. Sinceramente, yo creo que estoy dormido con los ojos abiertos y que en este mundo, fuera de estas puertas, están pasando un montón de cosas de las que no me estoy enterando. Tengo esa sensación, tengo la sensación, insisto, de que por mucho que lo intento no logro estar despierto. Y creo que ese tiene que ser uno de los grandes objetivos, no ya solo por el nombre, de los proyectos periodísticos como este. El ayudar a que la gente no piense que está despierta cuando no lo está. A mí el ejemplo de Matrix y la primera promo a mí es que me encanta, o sea, me parece que es completamente certero para lo que supone este proyecto. Pero tengo que decirles una cosa que es verdad y es muy importante que lo sepan. A partir de ahora, esto hay que anunciarlo, o sea, yo creo que esta gala está hecha con un fin, no es solo que ustedes vengan aquí y se diviertan, que genial, sino dar a conocer el siguiente paso que vamos a dar ahora. Y es esa campaña de apoyos que comentaba antes Lupi. Vamos a lanzar un crowdfunding que se llama, y que bueno, consiste en que la gente, a cambio de una recompensa, porque bueno, hay un tema legal por detrás y demás, pues con su dinero, con lo que pueda, financie el proyecto de Despiertos. Esto saldrá en una plataforma que se llama Goteo. No tenemos todavía fecha porque estamos negociando, porque hemos elegido una plataforma que es eminentemente social, en el sentido de que no tiene detrás una empresa con ánimo de lucro. Y eso es muy importante para nosotros, para un poco mantener la filosofía del programa y la ética que nos hemos marcado. Y calculamos que en enero, no sabemos todavía qué fecha, lo anunciaremos, saldrá ese crowdfunding. Y ahí es cuando les tenemos que pedir ayuda. Y ahí vamos a hacer algo que a mí me da muchísimo miedo, y se los reconozco, me da mucho miedo, que es seguir creciendo. Seguir creciendo y de la mano de ustedes. Y además pedirles algo de tanta responsabilidad como es que nos den su dinero para que nosotros lo gestionemos haciendo periodismo. Y eso es una responsabilidad muy grande. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso más del que hemos dado hasta ahora. No se trata solo con decirles, miren, esto es lo que hemos hecho y esto es lo que podemos hacer. Nosotros tenemos que comprometernos y yo hoy aquí, en nombre de todo el equipo, lanzo ese compromiso. Nosotros nos comprometemos no solo a intentar hacer periodismo, que por supuesto nos equivocaremos, como nos equivocamos todos, porque también en esta vida todos estamos aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo y muchísimo con esto. Pero también tenemos que comprometernos a no cambiar nunca, a mantener la filosofía de Despiertos. Solo así soy capaz de pedirles a ustedes que nos apoyen. Solo comprometiéndonos a que no vamos a cambiar nunca. Por mucho que crezcamos, por mucho dinero que consigamos, no vamos a cambiar. Es el compromiso que yo hago. Y si eso pasa, se acabará Despiertos. Escuchaba antes a Chema, me pareció súper interesante, hablar de cuando ellos decidieron poner fin a un proyecto que era maravilloso porque se dieron cuenta de que era el momento de parar. Nosotros, cuando llegue el momento de parar, si llega ese momento, que ojalá no llegue, pararemos. Porque lo que no vamos a hacer es renunciar a lo que somos. Y no vamos a renunciar a su confianza. Es lo que yo les puedo ofrecer y para mí es más valioso incluso que los programas que hacemos. La integridad de Despiertos. No nos vamos a vender. No nos vamos a vender a esos poderes económicos que controlan la mayor parte de la información. No lo vamos a hacer porque entonces dejaríamos de ser Despiertos. Porque entonces dejaríamos de hacer lo que hacemos. Porque entonces los programas no saldrían como salen. No lo vamos a hacer nunca. No lo va a hacer nadie del equipo que compone Despiertos. Nadie. Vamos a ser íntegros. Y eso es lo que realmente le podemos ofrecer.
Cuando acabe esto, hoy no les vamos a pedir dinero, tranquilos, no se preocupen. Pero cuando acabe esto, lo que sí nos gustaría es que se suscribiesen a nuestro correo, a nuestro mailing, que se llama ahora, que es todas las cosas le ponen un nombre en inglés, se suscriban a nuestro mailing para que estén informados, ¿no? Y reciban información de lo que hacemos y de lo que no. Y más adelante saldrá ese crowdfunding en el que ya ustedes, si quieren, y si no, pues evidentemente solo entendemos las posibilidades de cada uno, pues espero que nos apoyen. Después, insisto, hay unos ordenadores en los que se pueden apuntar, incluso nos pueden preguntar dudas de cómo va a ser toda esta historia, pero a mí me gustaría que hoy se fueran de aquí con una idea, y es, estos chicos y chicas que quieren hacer periodismo, lo quieren hacer de verdad. No tienen ninguna intención detrás, solo quieren ayudar a tener una sociedad más justa, a que no haya tantos abusos. Si de verdad conseguimos que ustedes confíen en nosotros, les prometemos que no les vamos a fallar. Les prometemos, de verdad, o sea, es que tengo que insistir mucho en esto porque es así. Prometemos que siempre vamos a ser fieles a lo que es Despierto. Necesitamos una cosa, señores. Gracias. Necesitamos que nos ayuden a no estar dormidos con los ojos abiertos. Necesitamos de verdad que nos ayuden a despertar. Muchísimas gracias.